El domingo pasado vimos el paralelismo entre el pacto de Dios con el primer Adán y el del segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Y de la manera en que el primer Adán fue tentado en virtud de aquel primer pacto, el segundo Adán también había de ser tentado en virtud de este mejor pacto. Y el paralelismo continúa, y de esta forma ahora encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, el segundo Adán también a punto de ser tentado por el diablo. Para ello les invito a que me acompañen a Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 4, versículo 1. Y veamos allí la tentación de Jesús, primera parte. Dice Mateo 4:1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hasta allí. Como les decía, hermanos, aquel primer Adán fue tentado también en virtud del pacto. Y cuando decimos tentado, es en el sentido de probado, en el sentido de que fue puesto a prueba, con el objetivo de hallar y confirmar la obediencia en él, como veíamos, y una vez confirmado en obediencia, ser a partir de allí receptor de las promesas del pacto. Pero como vimos, este Adán no se guardó y no conservó el pacto. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, ahora se encuentra en las mismas circunstancias. Y ahora ha de ser tentado por el diablo. Como veíamos en una ocasión anterior, el Espíritu le lleva específicamente a ser tentado. Pues era necesario que en aquello en lo que Adán no pudo sostenerse, Cristo, este nuevo fiador del pacto, pudiera sostenerse y con eso nos diera también a nosotros los beneficios de este nuevo pacto. Y para comprender la escena de la tentación, debemos volver por un momento al Edén. Y no debemos pensar, hermanos, que la tentación del Edén consistía en la necesidad alimentaria o en la belleza del fruto. Cuando Dios pone a prueba a Adán,
la tentación no consiste en el fruto, no consiste en la necesidad de comerlo. Alguien puede pensar que Adán tenía tal vez hambre, que no se hallaba satisfecho con todos los demás frutos y que el mejor de los frutos y el más delicioso era el que estaba allí. Alguien incluso hasta se atreve a decir que el Señor le puso tal tentación de que el del árbol, del conocimiento del bien y del mal, era precisamente, según algunos, el fruto más delicioso del huerto. Y entonces el Señor dijo, le voy a poner el más delicioso para que vea. No, hermanos, Dios es bueno, es sabio, es amoroso, y Él jamás actuaría así como nosotros, con ninguna clase de saña, de maldad o de mala intención. El fruto de aquel árbol era como cualquier otro fruto. Algunos han dicho que es una manzana, pero hermanos, ustedes saben que eso no tiene nada que ver. La tentación no se hallaba en que aquel fruto era el más hermoso de todos, o que superara a los demás y que atrajera tanto a Adán y a Eva que dijeran ellos, oye, pues este brilla más que todos, tiene un color más bonito que todos, está más grande que todos los demás. No lo sé, no, hermanos, no se trataba del fruto. La tentación no consistía en el fruto, ni en el hecho tampoco de que Adán y Eva no pudieran satisfacer su hambre con el resto de los frutos de los árboles que estaban alrededor. No es que después de haber comido todos ya como que, oye, ya le hemos dado 20 pasadas a cada árbol y ya nos cansamos de lo mismo. No, hermanos, no se trataba de eso. El Edén estaba lleno de todos los árboles y las bendiciones que Dios había dado y creado para el hombre, para que el hombre estuviera pleno, satisfecho y deleitado allí en ese huerto. No necesitaba nada más el hombre. No necesitaba incluso cruzar los límites del huerto para hallar algo que le hacía falta. No tenía, como dicen algunos, ese hueco en su corazón, esa necesidad de algo más. Así, la esencia de la tentación no era el hecho de el fruto, no estaba en el fruto ni en la necesidad alimentaria, sino que, hermanos, el propósito satánico en la tentación del Edén con el primer Adán era que éste desconfiara de Dios, era que no se sometiera a su voluntad y era que buscara su propio bien fuera de Dios. Pues, ya que no se trataba de un fruto, sino se trataba de obediencia, se trataba de Dios, de la relación entre Adán y Dios. Satanás no está buscando que coman del fruto y entonces ya rompan el pacto de Dios sencillamente. Como les decía la ocasión anterior, no es que Satanás quería solo meter zancadilla y a ver qué pasa. No, hermanos, cuando él tienta al primer Adán, lo que él busca es que este primer Adán, en primer lugar, desconfíe de Dios. Con que Dios os ha dicho que si comes que puedes comer, que no puedes comer, de ninguno de los árboles. Y luego dice, es que sabe Dios que el día que comas de este árbol, tú vas a ser como Él. Entonces, introduce la duda. ¿Es cierto lo que Dios dijo? ¿Nos estará engañando? ¿Estará Dios teniendo otro plan que no nos platicó?
¿Me explico? Hay una razón por la que no quiso que comiéramos. ¿No le convenía a Él que comiéramos? ¿Me explico? Satanás buscaba que el hombre empezara a desconfiar de Dios. Buscaba también que no se sometiera a la voluntad de Dios. Pues con eso, Adán actuaría bajo su propia guía y dirección y diría, no, yo no voy a hacer lo que tú me dices que haga, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y encima de todo también, le tentó a que buscara su propio bien, su propia mejora fuera de Dios. Y dijo, ¿sabes? Tú puedes llegar a ser como Dios sin Dios. En ti está la capacidad y la decisión para poder ser como Dios. Fíjense, y algunos dicen que ¿sabe quién? Sigmund Freud, no sé quién sería el padre de la psicología. Cuando ahí vemos al diablo ya hablando de psicología, hermanos. Tú puedes ser como Dios. En ti está la decisión. Nota esto, amigo. Date cuenta que la actitud de Satanás, esa actitud de no me voy yo solo, ese es un sentimiento satánico. ¿Por qué es un sentimiento satánico? Porque exactamente eso había hecho Satanás. Él había desconfiado de Dios, él no se había sometido a su voluntad y empezó a buscar su propio bien y su propia gloria él solo. Después de su caída, él dijo, yo no me voy solo. Y se llevó consigo muchos ángeles. Y no conforme con eso, al ver la creación de Dios en la tierra, va y dice, no me voy a ir yo solo. Que se vayan todos los que puedan conmigo. ¿Y qué hizo? Fue a provocar a Adán que hiciera lo mismo que él había hecho tiempo atrás. ¿Me están siguiendo? Así. Esa actitud de que yo no me voy solo, si caigo yo, van a caer varios. Hermanos, eso es un sentimiento satánico. Y los que actúan de la misma forma solo están manifestando su pertenencia y su paternidad. Los que actúan de esa forma solo están mostrando quién es su Padre. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Por qué nos ofendió tan feo? Porque las obras de vuestro padre son las que ustedes quieren hacer. Tú te la vives vengándote y no te vas solo, sino te llevas a todos los que puedas contigo de corbata. Solo estás mostrando que el diablo es tu padre. Y no Dios. Mientras el primer Adán fue tentado a no someterse a la voluntad de Dios en medio de total abundancia y satisfacción de sus necesidades alimentarias, y aún así cayó, el segundo Adán fue también tentado a no someterse a la voluntad de Dios en medio de la completa escasez y necesidad física. Noten el paralelo aquí también, hermanos. Ambos son tentados a comer. El primer Adán a comer aquel fruto del que le fue dicho que no comiera, y el segundo Adán a comer. Ahora,
Recuerden ustedes que en la lectura que vimos, dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerden que el versículo 2 ya nos dijo que nuestro Señor había estado en 40 días de ayuno. Entendemos que el Espíritu debió haberle impulsado a esta acción. Y después de esos 40 días de ayuno, entonces viene Satanás cuando el Señor tiene ya hambre y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y hermanos, aunque ciertamente muchos han hecho énfasis a que la tentación del Señor no se trata de el simple hecho del hambre, de que Él quiera comer. Y han hecho énfasis en que cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, está como que tratando de probarle al orgullo, de tentarle a decir, pues claro que lo soy. Se ha dicho que Satanás está tratando de moverlo, de obligarlo a hacer algo que no está en el propósito de Dios a través del retarlo y decirle, a ver, pues si eres hijo de Dios, pues a ver, demuéstralo. Pero hermanos, el meollo, el propósito satánico en todas estas tentaciones era, como les decía, entre las otras dos que les mencioné, es tentar al primero y al segundo Adán a no someterse a la voluntad de Dios de manera completa. Y mientras el primer Adán fue tentado en toda satisfacción y abundancia, el segundo Adán es tentado en medio de la necesidad física. El dilema del primero y el segundo Adán eran el mismo, y no consistía en el alimento en sí mismo, sino en la sumisión absoluta a la voluntad de Dios. Y esto se nos hace evidente, hermanos, desde la primera tentación. Nuestro Salvador es tentado, en primer lugar, dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En primer lugar, el Señor es tentado a desconfiar del cuidado y del amor divino, así como Adán en el Edén. En este caso, recuerden ustedes que había sido el Espíritu el que lo había llevado al desierto. ¿Se acuerdan? El Espíritu entonces seguramente había movido a nuestro Señor al ayuno. Y, hermanos, ¿no le había de sustentar también el Espíritu? Dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, si Dios le había enviado a nuestro Señor a través del Espíritu al desierto, es porque Él tenía un propósito. Es porque Dios estaba en control de todas esas cosas. Si el Espíritu le había impulsado y le había movido al ayuno, es porque el Señor le sustentaría su cuerpo durante todos esos 40 días y también le proveería luego de lo necesario para que él pudiera comer a sí mismo. Satanás
estaba tentando al Señor a que desconfiara del amor divino. Recuerden ustedes que el apóstol ya nos dijo en otra ocasión que cuando el Señor nos mete en estas pruebas, Él también nos da la salida para la prueba. El Señor nos sostiene de tal manera que nuestro Señor Jesucristo estaba esperando la provisión de Dios luego de su tentación. ¿Sí me explico? El Espíritu lo movió al desierto, el Espíritu le movió al ayuno, el Espíritu lo sustentó y era la providencia de Dios quien le proveería para que luego Él resarciera la necesidad de su cuerpo. Y ya vimos en el verso 11 que luego ocurrió exactamente como en provisión divina vinieron ángeles y le servían. Así que ya había un plan de Dios que estaba trazado sobre las circunstancias que iban a ocurrir. Y cuando Satanás viene y le tienta con respecto al pan, no es que él está buscando que rompa el ayuno y peque contra Dios, porque eso, hermanos, no es pecado, mientras que no hayamos hecho algún voto. Pero no se trata, como algunos han dicho, de que el Satanás lo que quería era que rompiera el sagrado ayuno y entonces faltara al Señor. No, hermanos, él no estaba buscando eso. Él estaba buscando que el Señor saliera del propósito de Dios, saliera de la obediencia de la voluntad de Dios y entonces por su propia mano, como vamos a ver enseguida, se proveyera él solo. Pero hermanos, así nosotros también nos encontramos frecuentemente tentados a desconfiar de la providencia divina. Esa providencia que nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. La tentación, hermanos, procura confirmarnos en obediencia. La tentación procura que nuestra fe se aumente, se fortalezca, para luego derramar sobre nosotros otras bendiciones de la gracia de Dios. Así que nosotros también seremos tentados frecuentemente a no aguardar el propósito de Dios, el cuidado de Dios y la ayuda de Dios, y movernos nosotros fuera de la voluntad de Dios. Y esa es la segunda cosa que buscaba Satanás hacer en la tentación, en todas ellas, pero ahora nos estamos enfocando en la primera. Esto es, él buscaba no que comiera pan, no que rompiera el ayuno. Él estaba buscando que nuestro Señor no se sometiera a la voluntad de Dios, así como lo hizo Adán en el Edén. Cristo Jesús no había venido a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que lo había enviado. Y Satanás estaba buscando que nuestro Señor Jesucristo dejara de hacer el plan y el propósito de Dios para hacer lo que Él considerara que era conveniente. Él buscaba independizarlo de la voluntad de Dios el Padre. De donde hemos dicho en otras oportunidades, hermanos, que por más raro que suene, al menos en el aspecto espiritual, la independencia no es buena. La independencia no es buena.
Es necesaria una dependencia de Dios para que podamos andar bien. Si Adán, en su perfecto estado, aún él necesitaba estar en dependencia de Dios, ¿cuánto más nosotros, hermanos, en nuestra condición en la que nos encontramos? Así que, hermanos, no debemos pasar por alto esta realidad. Satanás nos tentará a no someternos a la voluntad de Dios. Satanás nos tentará a desobedecerle y aún, sobre todo, en circunstancias de verdadera necesidad. ¿Qué es lo que está buscando Satanás? Que usted y yo no nos sometamos a la voluntad de Dios. Y a veces se va a valer también de necesidades legítimas suyas, físicas, personales, familiares, emocionales, de todo tipo. Satanás nos tentará a la corrupción de algún trámite o de alguna comparecencia cuando nos encontremos en aprietos. Recuerden, el Señor llevaba 40 días de ayuno. Y Satanás le dijo, hay una forma fácil de salir de esto. Tú nomás di que las piedras se conviertan en pan. Y vas a ver que esto se soluciona rápido. No tienes por qué estar batallando allí. Y así nos tienta Satanás. Y nos susurra, e incluso tal vez a través de personas nos dice, no tienes por qué hacer todo este filonón. No tienes por qué esperar todo este tiempo. Mira, le puedes dar tanto dinero a tal persona y todo se mueve más rápido y todo funciona bien. Satanás nos tentará entonces, hermanos, a la desobediencia y sobre todo cuando estamos en apuros. Cuando por algún descuido o algún accidente estamos teniendo que comparecer ante el oficial de tránsito. Y dice Satanás, ¿y el oficial de tránsito? O adentro, o los dos separados, o los dos unidos, como ustedes quieran. ¿Cómo nos arreglamos? Esto tiene solución rápido. Mira que si no nos arreglamos, vas a tener que ir a tal lugar, me voy a tener que llevar el carro para que lo saques. No, hombre, no te imaginas lo que tienes que hacer. ¿Y cuánto no te va a costar? Pero si tienes ahí en la billetera tanto dinero, pues esto se soluciona rápido. Yo creo que sí saben ustedes que eso es una tentación, ¿verdad? Que no es la provisión de Jehová, ¿verdad? Que no es la ayuda de lo alto, ¿verdad? Que sí saben ustedes. Es tan astuto el enemigo que se vale precisamente de esas circunstancias. En alguna situación estrecha o complaciente, también nos tentará a desobedecer la palabra de Dios. Cuando estemos en apuros o cuando estemos completamente en gozo y alegría. Tan solo hasta con el simple hecho de que el domingo me vino a visitar mi tía que tiene 20 años que no veía. El Señor nos va a tentar. Satanás nos va a tentar y va a decir,
no vayas. Mira qué gozo y qué gusto que hoy vino tu tía, tanto que la quieres. ¿Y a qué nos va a tentar? A desobedecer la palabra de Dios. Nos tentará a la maledicencia, al chisme o al falso testimonio cuando nosotros nos encontremos también en entredicho o en señalamiento. Porque a veces podemos ser buenos para guardar algunos secretos, si se puede decir así, o algunas ciertas informaciones, hasta que alguien no nos está señalando a nosotros, y entonces ahora sí sale la sopa contra todos. ¿Por qué creen que en los interrogatorios los separan y los presionan? Porque cuando somos señalados, cuando nosotros estamos en entredicho, cuando estamos en el banquillo de los acusados, somos tentados, hermanos, al chisme, a la maledicencia, al falso testimonio. Cuando nosotros nos encontramos también en dificultades, nuestra reputación o nuestra comodidad está en juego, entonces somos tentados, por ejemplo, a la mentira. Cuando alguien está poniendo en entredicho nuestra reputación o nuestra comodidad, somos tentados a la mentira. Y Satanás dice, no, dile que tú no fuiste. No, dile que eso no es cierto. No, dile que lo que dicen es falso. No reconozcas tu error. Somos tentados al robo cuando nuestra situación económica llega a ser apretada, difícil o precaria. Y así, dense cuenta, hermanos, que somos tentados a muchas cosas y sobre todo cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en circunstancias muy particulares. En tercer lugar, Satanás estaba buscando que con su tentación el primero y el segundo Adán buscaran su propio bien fuera de Dios. Esto es, que buscaran la satisfacción de sus necesidades fuera de Dios. Que buscaran la satisfacción de sus necesidades por su propia mano, al igual que en el Edén. Y nuevamente recordamos, hermanos, que fue el Espíritu quien llevó a nuestro Señor al desierto. Y fue el Espíritu quien le movió al ayuno. Y era el Espíritu quien le había sustentado por 40 días. ¿No era natural aguardar que fuera el Espíritu también el que supliera para sus necesidades? Pero noten que Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, si de verdad eres el Hijo de Dios, si de verdad cuentas con el respaldo de Dios, manda, usa tu poder y manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿O no eres el Hijo de Dios? Y otra vez, no se trata de las piedras o del pan. Se trata de que lo estaba empujando a que él actuara por su propia cuenta, para que él actuara fuera de la voluntad de Dios, para que él actuara fuera del propósito de Dios, fuera del plan que Dios había ya trazado. ¿Me explico? Porque, hermanos, nuestro Señor tendría el poder para hacer eso y mucho más.
Pero lo que este ser buscaba era que él se saliera del plan divino, que hiciera algo diferente, que actuara por su propia mano y entonces comenzar a abrir una brecha entre el Padre y el Hijo, entre la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Buscaba sembrar la rebeldía, la independencia. ¿Me explico? Pero, como leemos en el versículo 11, nuestro Señor seguro sabía que era el Espíritu el que habría de suplir sus necesidades. Dios mismo, a su tiempo, una vez cumplido el propósito de la prueba, entonces sería Dios el que lo ayudaría. Es como si usted está en una fuerte necesidad y viene el ladrón, vecino que sabe usted que es ladrón, y viene y le dice, mira, me robé estos 20,000 pesos, te ayudo, pues tú tienes necesidad, ándale, tómalos. ¿Cómo ven, hermanos, esa situación? Alguien dirá, ladrón que roba ladrón. ¿Se han oído eso? ¿O algún otro pensará que es también la provisión de Jehová? ¿O es la bendición de Jehová? No, Satanás está tentándote para ver si te sales de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha trazado, para que entonces andes por tu propia cuenta. Pero nuestro Señor, hermanos, sabía que en el plan de Dios, ya que Dios había trazado esto en su propósito, Dios le habría de sustentar una vez que se terminara todo esto. Y así el creyente, hermanos, ha de estar confiado en que una vez atravesado ese valle, el Señor le suplirá. El Señor le ayudará sin necesidad de que tenga que recurrir al mal, aceptar el pecado, actuar pecaminosamente o ilegítimamente para sustentarse a sí mismo. Pero la tentación clamaba, no esperes en Dios, actúa por tu propia mano. ¿Por qué esperar en Dios? La tentación decía, Dios ya no va a venir. No esperes más. Actúa tú. Dios no está preocupado por ti. ¿O a poco crees que eres tan bueno para que Dios se acuerde de ti y se preocupe por ti? No, hermanos, claro que no lo somos. Pero Dios no se preocupa por nosotros porque lo seamos. La tentación daba voces diciendo, toma tú la iniciativa. Toma el toro por los cuernos, que Dios se ha olvidado de ti. Toma las riendas de tu propia vida. ¿Por qué esperas la provisión de Dios? La tentación decía, toma tú el lugar de Dios y decide. Toma tú el lugar de Dios y decide. Evidentemente, Satanás sabe
que decidiremos en base a nuestros deseos, a nuestras inclinaciones y nuestras ambiciones. La voz clamaba y decía: eres el hijo de un rey, toma la autoridad que se te ha dado, reclama tus derechos, ejerce tu poder. ¿Acaso no nos tienta así Satanás, hermanos? ¿No es la razón por la que el evangelicalismo de nuestro tiempo, cansado de esperar la verdadera obra divina, mejor decidió sustituir la obra regeneradora por pasos, por oraciones, por rituales, por obras? Porque se cansó de esperar. Y como Sara dijo: óyeme, pues ¿cuántos años llevamos y nomás nada? Tenemos que hacer algo, somos muy poquitos. Tenemos que hacer algo. ¿Y qué dijo? Vamos a actuar por nuestra mano. Vamos a darle una ayudadita a Dios porque se me hace que ya se le olvidó. Y no hace eso, hermanos, el evangelicalismo de nuestro tiempo, cuando cansado de esperar una obra genuina, entonces empieza a buscar añadir estrategias mundanas para llenar las iglesias. No es la razón por la que han acudido a la música mundana para llenar las iglesias, para atraer a los jóvenes. ¿No es esa la razón por la que han acudido a la psicología? ¿Por la que han acudido al humanismo, a las bandas de pop? Cierta congregación o mega iglesia en nuestra ciudad tuvo un boom precisamente porque había allí una competencia de bandas y los jóvenes podían crear cada quien su grupo de bandas o de rock o de no sé qué cristiano, y ahí competían por participar. No es la razón, hermanos, por la que el mundo evangelical de nuestro tiempo ha recurrido a los espectáculos en las iglesias. Y Satanás le ha dicho: si eres hijo de Dios, haz que esta iglesia crezca en 6 meses. Si de verdad Dios te ha puesto como pastor, haz que esta congregación en 2 años se llene. Si de verdad Dios te respalda, entonces logra todas estas cosas que están logrando los demás. Mira, ahí está. Ahí se ve la bendición de Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuán semejantes son estas cosas a lo que nos ocurre hoy en día. Pero también esa es la razón por la que muchos toman decisiones mundanas sobre su vida, que no se alinean a la voluntad de Dios y que esas decisiones a veces se oponen a la voluntad de Dios. Algunos toman decisiones sobre su vida porque se cansan de esperar la provisión de Dios o la obra de Dios, o se cansan de querer hacerlo conforme a lo que la Escritura enseña. Pues es que ya metimos el trámite para construir, pero no nos lo dan, y no nos lo dan
pues no nos queda de otra, tenemos que construir sin permiso. ¿No nos queda de otra? No, sí nos queda de otra. Esperar. O no nos queda de otra, le tenemos que dar para los refrescos al delegado o a no sé a quién. Eso, hermanos, es pecado. Algunos se cansan de esperar a Dios. Y Satanás le dice, actúa por ti mismo, no eres hijo de Dios. ¿No está Jehová contigo como poderoso gigante? ¿Han oído esa? Pues vete para el norte. ¿Sí o no? ¿Y cuántos ahí van al norte? Y se cruzan el río o la cerca. ¿Por qué creen que quieren poner ya muro? Porque no, ya la cerca ya no sirve. ¿Y qué hacen? ¿Están supliendo legítimamente su necesidad? No. Cayeron en la trampa del diablo. Desobedecer a Dios para hacer o proveerte a ti mismo, para tomar en tus manos el control de las cosas y entonces desobedecer a Dios. Para buscar tu provisión fuera de Dios, fuera del propósito de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la ley de Dios. Otros toman empleos que deshonran a Dios o que se alejan de Dios. Y dicen, pues es que tengo tantos meses sin trabajar, pues ni modo, le tengo que entrar de sicario. ¿Me explico? O de guachicolero, como está de moda en nuestros días. Hermanos, eso es un pecado. Y es un pecado terrible. No importa si haya necesidad. En otras ocasiones les he dicho que en una ocasión vi que estaban entrevistando a unos hombres que estaban asaltando un tráiler. Los atraparon y el reportero fue y le preguntó, oiga, ¿pero por qué hace esto? Pues es que no nos queda de otra, tenemos que comer. No les queda de otra. O claro que les queda de otra. Solo que eligen el pecado. Lo fácil. Y eso es pecado. Y otros, no esperando la provisión de Dios, tomando las cosas por sus propias manos, tomando ellos la voluntad de Dios en sus manos, toman empleos que los alejan de Dios. Y dicen, bueno, pues es que como Dios no ha provisto y no me da, pues yo creo que ya no va a venir. Pues ni modo, voy a agarrar ese empleo. No le hace que trabaje los domingos y fiestas de guardar, como decía alguien. No le hace que, pues ni modo, ya no voy a ir a los cultos, pero pues es que hay necesidad, no hay de otra. ¿Me explico? O bueno, tenemos que decirlo también. Como los casos en donde el marido dice, pues, oye mujer, pues andamos muy mal y no ajustamos, pues vete a trabajar. Están
tomando entonces en sus propias manos, fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios, tratar de proveerse a sí mismos. Cuando la provisión de Dios está justo detrás de esa prueba, pero somos tentados a tomar las cosas en nuestras manos, fuera de Dios y fuera de su voluntad. Otros toman decisiones y fuera de Dios las toman en sus manos y entonces se casan, por ejemplo, en yugos desiguales o hasta con mundanos, porque se cansaron de esperar al príncipe azul. Otros roban y otros no dan a Dios lo que corresponde porque se encuentran, dicen, en necesidad. Y saben, Satanás también tienta en eso. No, ¿cómo vas a dar la ofrenda? Mira la necesidad que andas. No, o sea, hay que tener sabiduría, dice el enemigo, ¿sí o no, hermano? ¿O quién no ha sido tentado a eso? Todos hemos sido tentados a eso mismo, hermanos. A buscar nuestro propio bien por encima de la voluntad revelada de Dios. Según nosotros estamos tratando de ayudarnos a nosotros mismos, ¿cómo? Desobedeciendo a Dios. ¿Y ustedes creen que Dios bendice? Por eso no sale del bache. Por eso no sale de esa situación, porque sigue desobedeciendo a Dios y desobedeciendo y desobedeciendo y desobedeciendo. Y en su desobediencia busca provisión para sostenerse, pero esa provisión no le sirve de nada, no le ayuda en nada, no le saca de ningún apuro. ¿Por qué? Porque sigue y se encuentra en el pantano del pecado. Y por más que patalee y jale tierra o arena, se hunde y se hunde y se hunde. Tiene que parar eso y empezar a obedecer a Dios. Pero es que si lo obedezco no voy a comer. ¿No dijo Habacuc que si la vid no da fruto y que si no hay ovejas en la majada y que si no hay vacas, ¿qué dice? Esperaré la provisión de Jehová, ¿dice? No dice así. Dice, con todo eso, yo me regocijaré en el Señor. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es eso. Yo me regocijaré en el Señor. No dice, yo esperaré que luego el Señor me va a proveer y me va a sacar de este problema. Porque como decíamos al principio, cuando el salmista dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No está diciendo, oh, porque yo sé que el Señor me va a dar fortaleza y los voy a vencer a todos. No, hermanos. No se trata de valor, no se trata de estoicismo. Se trata de dónde está el anhelo de su corazón. Y como les decía también, aquellos 3 jóvenes hebreos, no era que eran bien bravos y machos y decían, láncenme al horno, ¿a mí qué? Para que vean que yo soy firme. No, hermanos, no se trata de valor, no se trata de ser macho y ser bravo, no. Aquel cuya porción es el Señor, cuyo deleite solo es Dios, que anhela estar en la casa del Señor todos los días para contemplar la hermosura del Señor y habitar en su templo.
a Él le da lo mismo si lo echan al horno de fuego o no. La verdad es que me da igual. Era lo que le estaban diciendo a Nabucodonosor, no diciéndole para que veas que yo soy bravo. No, él le estaba diciendo, la verdad es que a mí me da igual, porque el Dios de quien soy y a quien sirvo me puede librar, y si no me libra, mejor. ¿Me explico? No se trata, hermanos, de, como les decía, de apretar los dientes y decir, esto va a pasar, voy a ser fuerte, me voy a sostener. No, hermano, no se trata de eso. Hay un corazón cuya porción es el Señor, cuya herencia es Dios, en quien haya todo deleite y placer. Así que, por eso si se acaban las uvas, y se acaban las ovejas, y se acaban las vacas, y se acaban los cultivos, con todo eso, vamos a adorar al Señor. ¿Me explico? Y es un deseo del corazón, es una actitud del corazón, no es una meta. Otros son tentados también a violar las leyes para apresurar los resultados, lo que conocemos como corrupción. Otros violan la ley de Dios y las leyes de los hombres también para tener resultados o beneficios para sí mismos. Es lo mismo buscar mi propio bien por mi propia mano fuera de Dios, fuera de su voluntad. Otros mienten al gobierno para recibir beneficios del gobierno, incluso para recibir programas sociales. Ciertas personas, aún entre los círculos que se hacen llamar cristianos, le dicen, hermana, ya oyó que están regalando despensas y están regalando ayudas, usted nomás diga que no tiene marido, y con eso le dan su ayuda. Ah, sí, no, y buena ayuda que le dan. Ah, pues vamos. Y van. En serio van. Y dicen que no tienen marido, que son madres solteras. ¿No es eso buscar el sustento fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios, por sí mismo? Y eso, hermanos, acarrea maldición. Para empezar, yo dudo que sean cristianos esas personas. Pero ¿para qué les dura? Para que cuando llegue el marido malandrín les quite el dinero y se lo tome todo en alcohol. Hermano, aún hoy en día Satanás sigue clamando, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás en escasez? Reclámale a Dios, exígele que cumpla sus promesas. ¿Sí o no? Y ya no solo estoy hablando de aquellas personas que dicen declara, decreta y exígele. No, hermanos, todos somos tentados a decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué hice que yo, que aquí y allá? Señor, ya no me quieres, Señor, esto, lo otro. ¿No es así, hermanos? Hoy en día Satanás sigue diciendo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás en escasez? Aprovechate de tu posición. Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que sufrir?
Haz todo lo que sea necesario para que vivas como el resto de la sociedad. ¿No eres tu hijo de Dios? Sí, pues deberías de traer carro como todos y tener lo mismo que los demás y hasta más. ¿No eres el hijo de un rey? Sí. ¿No él es el dueño de todo el oro y toda la plata? Sí. Pues pídele que te dé. Hoy en día Satanás sigue clamando, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que estar enfermo? Manda que esa enfermedad salga fuera. O dicen, exígele a Dios que tienes que estar sano, si no, ¿cómo vas a hacer su voluntad? Si no, ¿cómo vas a hacer su obra? ¿Enfermo de qué le vas a servir? No, dile que te sane para que le puedas obedecer. Para que le puedas obedecer. Hermanos, por favor. ¿Saben ustedes que muchos, no sé qué porcentaje, pero un buen porcentaje de los más grandes siervos de Dios han sido personas muy enfermas? Que los pocos 2 días y a veces 1 a la semana que se podían levantar iban a servir al Señor. Y nosotros nos duele una pata y ya estamos ahí en la cama y ya no vamos al culto. Hoy en día Satanás sigue clamando y sigue diciendo, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que estar enfermo? Si no te contesta y no te sana, pues haz berrinche y no le sirvas. Si no te contesta, si no te sana, haz berrinche y no le obedezcas. Y digas, pues no voy a obedecer, no me sana, pues no voy a ir. Haz berrinche y no vayas a servirlo. Satanás sigue diciendo, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que esperar a que Dios obre? Haz tú mismo que las cosas sucedan. ¿Por qué tienes que esperar a que Dios obre en tu esposa? Hazla que obedezca. Ponle unos buenos si son necesarios, les dice. ¿Por qué tienes que esperar a que Dios obre en tu marido? Haz lo que te haga caso. Manipúlalo. Mételo en dificultades. No le des de comer. ¿Por qué están tan serios, hermanos? Satanás sigue diciendo, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que callarte? Defiéndete. No te quedes con los brazos cruzados. Actúa y dile sus verdades. ¿Por qué te tienes que quedar callado? ¿No eres hijo de Dios? Satanás sigue diciendo, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que humillarte? Pelea. Tú eres un poderoso guerrero de Jehová. ¿Sí no dicen así? Defiéndete, defiende tu causa. Hazles saber lo que se siente. Y ahí tenemos en las redes sociales imágenes de hombres aquí así bien musculosos, con una espada y armaduras y cuanta cosa, hermanos. Eso es una vergüenza. Eso es una completa ignorancia y una vergüenza.
Satanás sigue diciendo, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que perder tú? Desquítate. Que se dé cuenta con quién se metió. Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que someterte al hombre? Susurra Satanás al oído de muchos y dice, tú eres libre, Dios te hizo libre. Tú no obedeces a hombres, tú obedeces a Dios. Haz lo que tú quieras entonces. Haz lo que tú quieres hacer. Haz lo que tú piensas que es más conveniente. No le tienes que dar cuentas a nadie. Tú eres libre. ¿Y no hacen eso hoy en día las personas, hermanos? En esa rebeldía, auspiciados por Satanás, no quieren sujetarse a ninguna autoridad. Y por eso no quieren ir a ninguna iglesia. No quieren que nadie les llame la atención o los discipline. Pero hermano, ¿quién es tu cabeza federal? ¿Quién es tu representante? ¿Es Cristo o es Adán? El primer Adán escuchó las insinuaciones satánicas, las siguió y las obedeció. Pero el segundo Adán escogió la obediencia, escogió el completo sometimiento a la voluntad de Dios. El segundo Adán escogió esperar en Dios. Y como el creyente Job dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Esas fueron las palabras que Satanás le dijo al Señor con respecto a Job. Vida por vida, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Puesto que eso es lo que le ha funcionado. Y dice, si sigues así te vas a morir, te vas a morir. Yo no sé, te vas a morir si tú quieres seguir obedeciendo a Dios. Si tú quieres seguir guardando la ley de Dios y siendo santurrón, te vas a morir. Ahí te vas a morir solo. ¿Y qué dicen los cristianos? Aunque me mate, en Él esperaré. Si tengo que morir por obedecer al Señor, su voluntad revelada, voy a morir. La verdad es que no me pesa. Les decía que muchos leen el libro de los mártires de Fox y no sé si lo hacen como para alentarse o agarrar valor. Pero yo no creo que ellos fueran personas valientes. Yo creo que ellos eran cristianos. Que tenían un corazón en un lugar que no es esta tierra. Por lo que las cosas de esta tierra eran indiferentes. La vida misma es indiferente. El mundo dice, nada vale más que tu vida. Y hay ya unos comerciales también, del gobierno incluso. Nada vale más que tu vida. No, hermanos, hay cosas que valen más que nuestra vida. Y una de ellas es la verdad de Dios. Otra de ellas es la justicia de Dios. Eso es más valioso que nuestra propia vida, hermanos. Así que, aunque me mate, en Él esperaré. Y si he de morir, que me echen al fuego, pues ¿qué?
No se trata de valor otra vez. Se trata de quién es el dueño del corazón. Quién es la herencia, la porción de ese corazón.